Bueno, vamos a continuar entonces el día de hoy con la temática del sistema interamericano que habíamos iniciado en la sesión pasada. Entonces voy a llamar a lista al final de la clase y en esos últimos minutos también estaré explicando la actividad de plan lector que teníamos pendiente. Profe, buenos días. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted cómo ha estado? Bien, bien, gracias. Buenos días, profe. Profe, Hola, ¿cómo pasa estás? es que en el video que pues es para bonificación no dice que hay que comentar. No, ayer lo actualicé y ya les puse el comentario. Ah, bueno, profe, muchas Ujú. gracias. Bueno, Laura. Profe, Bueno, también tenemos sí, una duda, pues mi grupo y yo. sí, Laura. Es que en la calificación del taller evaluativo, usted nos puso como estado México y a nosotros nos tocó España. Mm, bueno, yo estuve revisando en una de las respuestas, ¿en cuál de los dos casos? Bueno, mejor dicho, escríbeme por interno para que lo revisemos. Profe, yo ya le escribí. ¿Ahorita? Ah, bueno, no es que ahorita estaba en Sí. clase, no, no estoy, cuando estoy en clase no miro el WhatsApp porque se me va la idea. Entonces, ahorita terminando clase te respondo esa parte. Profe, otra cosa, para ver si usted nos podría ¿Sí? enviar las diapositivas. Sí, sí, claro, sí. Yo les comparto las diapositivas finalizando la clase. Bueno, profe, gracias. Bueno, Laura. Bueno, muchachos, entonces les decía, vamos a estar retomando. Bueno, vamos a estar retomando entonces la temática del sistema interamericano y luego, pues ya finalizando clase, llamamos a lista y hablamos acerca de plan lector. Bien. Bueno, en nuestra clase anterior alcanzamos a hablar, estábamos hablando de las funciones de la Comisión Interamericana, ¿cierto? Alcanzamos a hablar hasta qué función. Profe, hablamos hasta los señores que están actuando. Ah, ok, alcanzamos a hablar de la composición. Sí, hasta ahí. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya hemos hablado acerca de las funciones de la Comisión Interamericana, eh, que van desde recibir denuncias hasta elaborar informes, solicitar medidas cautelares, incluso pues realizar las solicitudes de medidas provisionales, de medidas cautelares ante, perdón, de opiniones consultivas ante la Corte Interamericana. Y hablábamos entonces de la composición de la Corte, que pues es un, llamémoslo así, un dato de interés actualmente. Con ello entonces dábamos paso a cómo surge la labor de la Corte Interamericana. Ya ustedes saben que la Corte Interamericana es un organismo que hace parte de la OEA, creado por la Convención Americana, y esta labor de la Corte pues surge a partir del 1969, cuando se contempla dentro de la propia Convención Americana. Y adicionalmente, pues es importante considerar que técnicamente su labor no empezó, sino ya hasta después del 78, cuando se entró en vigor propiamente la Convención Americana, cuando se ratificaron al menos 11 veces la Convención Americana. Técnicamente la Corte empezó a funcionar al año siguiente, cuando ya se aprueba su reglamento, y sus primeras sentencias son de los 80, de los años 80. De hecho, su primera sentencia es respecto el caso Velázquez versus Honduras, es de sus primeras sentencias eh, relacionada también con un caso de desaparición. Esa labor de la Corte entonces parte del entendimiento de que la Corte Interamericana es una institución judicial, a diferencia de la Comisión Interamericana, que es un organismo autónomo. La Corte Interamericana es un organismo judicial autónomo. Judicial desde la perspectiva de que se le han conferido unas funciones de juzgamiento y que tiene la posibilidad o la facultad de responsabilizar o declarar responsable a los estados de violaciones a los derechos humanos. Bien. Su objetivo, además de promover y
respetar los derechos humanos, supervisar la labor en materia de derechos humanos, pues es también la de aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte es el intérprete autorizado de la Convención Americana. Bien. La Corte Interamericana está integrada por 7 jueces, de manera similar a la comisión que también está integrada por 7 comisionados. En este caso son 7 jueces para periodos de 6 años, ¿no? Recuerden que la comisión son periodos de 4 años. En el caso de la Corte los periodos son de 6 años, pero es posible que sean reelegidos por una vez. ¿Qué se necesita para ser juez de la Corte Interamericana? Bueno, tienen que ser nacionales de los Estados miembros de la OEA, es decir, una persona que no sea nacional de la OEA no va a poder ser juez dentro de la Corte Interamericana. Adicionalmente, bueno, la elección no se hace a través de concurso público, es decir, no es una elección que se base en la meritocracia, sino que es una elección más bien de carácter político, en el sentido en que también son postulados mediante ternas por parte de los estados, y son los mismos estados los que en votación secreta y por mayoría absoluta son elegidos dentro de la Asamblea General de la OEA. Es decir, los diferentes estados postulan sus candidatos, que claramente pues sí tienen que ser personas idóneas, de alta autoridad moral, expertas en materia de derechos humanos, pero pues en últimas sí tienen que ser postulados por parte de los estados. Bien, una vez ellos son elegidos también a título propio, es decir, no representan al Estado en el ejercicio de sus funciones. Por lo mismo es que no pueden conocer de casos de su nacionalidad. Ellos se deben declarar impedidos cuando se trata de casos de su nacionalidad. ¿Cuáles son las principales funciones de la Corte Interamericana? Bueno, vamos a hablar de las principales, que de hecho veremos que de cierta manera están muy relacionadas o de alguna manera se conectan también con las funciones de la Comisión Interamericana. Una de las funciones de la Corte es la función consultiva. ¿A qué le suena función consultiva? ¿A qué le suena de lo que hablábamos en la clase anterior sobre las funciones de la Comisión Interamericana? ¿Se le relaciona con algo de lo que veníamos hablando? Cuando los estados piden que de pronto la Corte interprete los artículos de la Convención. Ok, muy bien, así es, muchas gracias. Entonces, efectivamente, cuando estamos hablando acerca de la función consultiva, se hace referencia a la posibilidad que tiene la Corte de interpretar la Convención Americana a partir de solicitudes de opinión consultiva que pueden elevar la Comisión Interamericana o los Estados miembros de la OEA. Entonces, la función consultiva pues está relacionada con las solicitudes de opinión consultiva que recibe la Corte. Ya habíamos hablado, ¿quiénes están facultados? Cualquier persona no puede presentar una solicitud de opinión consultiva. Lo deben hacer los estados o la la Comisión Interamericana. ¿Qué se hace en esa opinión consultiva? Bueno, se revisa la compatibilidad. No, bueno, elevan solicitudes relacionadas con la compatibilidad de las normas frente a la convención. Por ejemplo, Costa Rica lo hizo en su momento en relación con una disposición que se estaba debatiendo en sede interna relacionada con los derechos de las parejas del mismo sexo. Elevó entonces ante la Corte Interamericana una solicitud para que indicara si ese proyecto era compatible o no era compatible con las disposiciones de la Convención Americana. Pero adicionalmente estas solicitudes de opinión consultiva pueden ir encaminadas a que se interprete el alcance, el contenido de la Convención Americana o de otros tratados internacionales. En ese sentido, entonces, les preciso, ¿no? En la función consultiva hay que tener claros 2 términos. Solicitud de opinión consultiva, que recuerden, esa solicitud la hace los estados o la comisión. Y la decisión que toma la Corte Interamericana se llama opinión consultiva, ¿sí? De ahí que se llame función consultiva, ¿no?
La parte de la interpretación de la Convención Americana y otros tratados, pues también ha sido objeto de tratamiento por parte de la propia Corte. Hay cerca de 30 opiniones consultivas a la fecha. Justamente Colombia ha sido, bueno, bastante activo en ese aspecto en comparación con otros estados. Colombia, por ejemplo, elevó en los últimos años 2 solicitudes de opinión consultiva. Una de las solicitudes era relacionada con el medio ambiente. Colombia solicitó que la Corte manifestara el alcance que tenía el derecho a la vida y a la integridad personal frente al cuidado respecto al medio ambiente y cuáles eran los deberes que tenían los estados frente a otros estados cuando hechos que ocurren en su territorio afectan el medio ambiente y por ende derechos humanos en otro territorio. Bien. Entonces, pues sí, es una de las funciones interesantes y fue una opinión consultiva bastante importante porque fue a partir de ella que la Corte empezó a hablar de la autonomía del derecho al medio ambiente sano, a partir del artículo 26 de la Convención. Colombia, recientemente, su solicitud de opinión consultiva más reciente, que todavía está en trámite en la Corte Interamericana, es relacionada con si existe o no, de acuerdo con la Convención Americana, un derecho a ser reelegido de manera indefinida, ¿sí? Que es justamente ahora donde se está debatiendo esto, si existe o no existe este derecho en el sistema interamericano. En los trámites de opinión consultiva se tiene la posibilidad de que se solicite ante que se solicite a la comunidad académica o jurídica en general que presenten amicus curiae. Los amicus curiae, digamos que son intervenciones de expertos o de personas interesadas en el tema que plantean su opinión frente a los puntos que se elevaron en la opinión consultiva, ¿sí? En esa solicitud. Entonces tienen la posibilidad, de hecho ustedes tienen la posibilidad de estar al tanto de cuáles son las opiniones consultivas que se están tramitando y están pendientes de los términos. La Corte en su página web publica las convocatorias, son convocatorias públicas y pues estas opiniones consultivas se envían vía correo electrónico. Entonces ustedes también tienen la posibilidad de presentar amicus curiae, esas opiniones frente al caso que se está tramitando en la opinión consultiva, ¿bien? O a los aspectos que se están analizando en la opinión consultiva. La siguiente función de la comisión... Profe, perdón. Sí. Profe, es que usted dijo que había que diferenciar entre opinión consultiva y otro término, pero es que no sé Okay. cuál es. Son dos términos, digamos que casi iguales, pero son distintos, ¿no? Uno es solicitud de opinión consultiva, ¿sí? Que recuerden, la solicitud de opinión consultiva la presentan los estados y la Comisión Interamericana, ¿no? Que es justamente la petición que se eleva para que, con unos puntos en concreto, es decir, es la solicitud que se levanta a la Corte Interamericana en donde se le dice, por favor, acláreme estos aspectos, ¿sí? Entonces, se eleva como a modo de cuestionario. Esa es la solicitud de opinión consultiva. Y la decisión de la Corte Interamericana se llama opinión consultiva, ¿sí? Entonces, no hay que confundir solicitud de opinión consultiva con la opinión consultiva en sí misma, ¿no? Una es la solicitud o petición que hace la Comisión o el Estado, y otra es la decisión que toma la Corte Interamericana, que se llama así, opinión consultiva. Bien, entonces son muy Bueno, parecidas, gracias. pero son distintas. Listo, Jorge, no hay problema. Bueno, entonces les decía, la función contenciosa. Esa función contenciosa pues hace referencia, como su nombre lo indica, a la resolución de casos, ¿no? Cuando ustedes han escuchado de algo contencioso, pues hace referencia a un litigio, ¿cierto? Es decir, cuando hay una controversia entre dos o más partes, normalmente dos partes, donde tienen pues diferencias y se acude a una autoridad judicial para que dirima esas diferencias,
¿sí? Lo mismo ocurre, y por eso a nivel interno también hay, también se habla del término contencioso. Ustedes habrán escuchado del derecho administrativo y el derecho contencioso administrativo, ¿no? Que el derecho administrativo es en el que se acude como tal a las autoridades administrativas, mientras que en el derecho contencioso administrativo se acude a un juez contencioso administrativo para que dirima los conflictos, ¿no? A nivel internacional, también cuando se habla de esa competencia contenciosa o esa función contenciosa por parte de la Corte Interamericana, se está haciendo referencia a la función o la facultad que tiene la Corte Interamericana de dirimir conflictos, en este caso, entre un individuo y el Estado o entre un Estado y un Estado, ¿sí? Respecto a presuntas violaciones a los derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos o de otros tratados interamericanos. Bien. Entonces recuerden, para que la Corte Interamericana pueda ejercer su función contenciosa, se requiere que se haya ratificado la Convención Americana y que se haya conferido la competencia contenciosa a la Corte. ¿Recuerdan cómo se confiere esa competencia contenciosa a la Corte Interamericana? ¿Cómo un Estado confiere esa competencia? Profe, por una nota diplomática. Exactamente. Entonces, se hace una mera declaración, ¿no? Una mera declaración por parte del Estado, que esa mera declaración es una nota diplomática firmada por el presidente de la República, en donde indica que acepta la competencia contenciosa de la Corte. Puede pasar que un Estado ratifique la convención, pero no acepte competencia contenciosa. Por ejemplo, aquí lo pueden ver. Recuerden que la convención ha sido firmada alrededor por 24 estados, de los 35 que hacen parte de la OEA, pero actualmente solamente estos han ratificado han conferido competencia contenciosa a la Corte, entre ellos Colombia, ¿no? También está Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Surinam, Uruguay, entre otros, ¿sí? Pero Colombia está entre los que ha ratificado la competencia contenciosa de la Corte, ¿bien? Como se le confiere esta competencia o esta función contenciosa, entonces la Corte tiene la posibilidad de resolver los casos contenciosos, es decir, los casos que eleva la comisión. Esto ya lo vamos a profundizar en unos minutos. Y una vez la Corte toma su decisión a través de una sentencia, puede ejercer el mecanismo de supervisión de sentencias. Bien, y como lo veremos más adelante, también puede dictar medidas provisionales. Pero dentro de estos casos contenciosos, la función que va a tener primordialmente la Corte es determinar si hay o no hay responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos contenidos en la Convención. Bien, la Corte podrá determinar qué hay o qué no hay. Por ejemplo, podrá decir, hay responsabilidad completa de todos los derechos que se alegaron violados. O podrá decir, no, hay violación de estos derechos, pero no de estos otros. Como ustedes lo habrán visto en la exposición que daban algunos de sus compañeros en sesiones pasadas, ¿no? De la jurisprudencia interamericana. La Corte también puede determinar que un Estado no tiene ningún tipo de responsabilidad. Son casos muy escasos y muy excepcionales, pero ha llegado a ocurrir. Por ejemplo, hay un caso que es relativamente reciente que se llama el caso Rico versus Argentina, en donde la Corte básicamente exoneró a el Estado de responsabilidad de todos los hechos que se estaban alegando como violados. Bien, realmente de las sentencias que he leído creo que es la única en la que he visto que se declare prácticamente en su totalidad exonerado responsabilidad del Estado. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta que los fallos que emite la Corte son fallos definitivos e inapelables. ¿Qué significa que son definitivos e inapelables? Bueno, lo que conocemos en derecho interno como fallos de única instancia. Es decir, si yo tengo alguna inconformidad con el sentido del fallo, no hay ningún recurso que yo pueda establecer.
¿Qué es lo único que existe? Que realmente esto no es un recurso como tal. La convención sí prevé la posibilidad de solicitar la interpretación de la sentencia, ¿sí? No es un recurso de apelación ni un recurso de reposición, no es un medio a través del cual yo pueda modificar el sentido del fallo de la Corte. Es una solicitud que, bueno, lo digo porque a veces los estados presentan esta solicitud como con esa esperanza, pero realmente no es la finalidad. Esta es una solicitud de interpretación de sentencia. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es la de solicitar a la Corte que aclare, precise aspectos que la parte o el Estado considera que son vagos, ambiguos, oscuros. Entonces les piden que precise esos aspectos que se están mencionando. Por ejemplo, en un caso, el caso de Barrios Altos versus Perú, en donde el Estado pidió, bueno, hubo solicitudes de interpretación de la sentencia en donde se pidió que se precisara una expresión de la Corte dentro de la sentencia. En la sentencia, la Corte manifestó que las leyes de amnistía no podían ser obstáculo para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violación a los derechos en ningún caso. Entonces, esa solicitud de opinión, de interpretación, perdón, se hizo bajo el entendido de que la Corte precisara si esa expresión significaba que ese fallo era con efectos interpartes o con efectos erga omnes. Es decir, si esa ley de amnistía, esa incompatibilidad de la ley de amnistía con la Convención Americana era solo para ese caso concreto del caso Barrios Altos, o si en cualquier otro caso en el que esa ley de amnistía en Perú impidiera una investigación, si en ninguno de esos casos esa ley debía ser aplicable. Y la Corte entonces precisó que efectivamente en ningún caso la ley de amnistía podía ser un obstáculo para investigar, no solamente en el caso decidido en Barrios Altos, sino en cualquier otro que se diera en Perú, no podía ser obstáculo la ley de amnistía. Entonces noten que esa solicitud de interpretación no fue para cambiar un sentido del fallo, para exonerar de responsabilidad a Perú, sino para precisar una expresión que se había empleado por parte del Estado, de la Corte Interamericana. Y han habido de esa misma manera otro tipo de solicitudes. Por ejemplo, en un caso le pedían a la Corte que precisara cuando le había indicado al Estado que debía modificar o adecuar su ordenamiento interno en un aspecto de una norma que en ese caso la Corte encontró que no era compatible con la Convención, le decía que tenía que adecuar su ordenamiento interno. Entonces el Estado pidió que se precisara cuando le decía que adecuara su ordenamiento interno, si eso lo debía hacer modificando la norma o si tenía que declarar, se me fue el término, bueno, si debía declarar la nulidad de la norma o si debía, bueno, ¿cuál era el trámite? ¿No? Porque el Estado veía diferentes caminos para adecuar su ordenamiento y le pedía a la Corte que precisara para la Corte cuál era el camino que se debía tomar para adecuar el ordenamiento interno. Bien, entonces nuevamente noten que estamos hablando, ya me acordé del término, si debían derogar la norma o si, bueno, cuál era el camino que debían tomar. Entonces, noten que allí lo que se está planteando es que la Corte explique, ¿no? Identifique o plantee de mejor manera lo que está fallando, ¿listo? Pero en ningún momento eso se constituye en un recurso de apelación ni en un recurso de reposición. Bien. Una vez la Corte ha tomado la decisión, su sentencia, les decía, de ahí se deriva un trámite de supervisión de cumplimiento de sentencia y hasta tanto no se dé un 100% de cumplimiento al fallo, la Corte no archiva el proceso.
la Corte inicia ese trámite de supervisión pidiéndole información al Estado y el Estado tiene que ir brindando información y a partir de ello la Corte va emitiendo resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia en donde indica cómo se ha dado cumplimiento al fallo y qué hace falta. Bien. Bueno, si ustedes ven la página de la Corte les indica cuáles son los casos que hasta el momento han sido fallados y cuáles casos han sido archivados por cumplimiento total, que en comparación con las casi 400 sentencias de la Corte, pues son relativamente pocas, son alrededor del 10% de sus fallos que han sido archivados por cumplimiento total, aunque en los últimos años se ha visto en relación con varios estados como una mejor actitud. Por ejemplo, no sé si habrán visto, alrededor de hace un mes más o menos, Colombia, se archivó el caso Duque versus Colombia por cumplimiento total del fallo. Bien, entonces, bueno, pues han habido avances, algunos países son un poco más renuentes que otros, pero definitivamente pues la Corte no archivará el caso hasta que no haya un cumplimiento total de la sentencia. Y les decía finalmente que hay otra de las funciones de la Corte que es la de dictar medidas provisionales. Bien, esas medidas provisionales, bueno, pues son acciones que la Corte le solicita al Estado que se adopten en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irremediables en las personas. Esas medidas provisionales se pueden dictar en el curso de un proceso que ellos estén tramitando o también, digamos que en el marco de acciones graves y urgentes que estén fuera del marco de esos casos que están conociendo. Definitivamente, pues lo que se tiene que considerar es que debe ser de gravedad y urgencia. Si no se cumple ese presupuesto, la Corte pues no va a dictaminar o a dar la procedencia de esa medida provisional. Y bueno, pues en cuanto a permanencia en el tiempo, pues la Corte determina un lapso de tiempo de duración de esta medida provisional. Cuando ya se está terminando, pues la Corte reevalúa si esa situación de gravedad y urgencia ha pasado o ha cesado, en cuyo caso pues levanta la medida provisional y si las circunstancias continúan, pues prorroga esa medida provisional. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Profe, ¿hasta qué punto puede llegar un Estado incumpliendo una decisión o una medida provisional de la Comisión o de la Corte? Supongamos en un caso con Colombia y que la Corte le diga como tal al Estado que debe hacer, tomar unas medidas para evitar que se violen posteriormente o se sigan violando los derechos y el Estado no haga nada referente a eso. ¿Qué más puede hacer tanto la Corte como la Comisión? Ok, bueno, esa es una pregunta interesante. Ahí les reitero, bueno, una de las circunstancias difíciles del sistema, que todo se da bajo el marco de la cooperación, de la diplomacia y de, digamos que la aquiescencia del Estado, en el sentido de que al ratificar el tratado pues adquiere unos compromisos. Ahora, en parte de las medidas provisionales y las medidas cautelares hay una discusión muy fuerte. En general, los estados se toman con mayor seriedad las medidas provisionales de la Corte. ¿Por qué? Porque estas medidas provisionales están contempladas en la Convención Americana, esa facultad está contemplada, digamos que dentro del mismo tratado. Y por lo mismo los estados observan, pues digamos que hay un nivel de responsabilidad mayor frente a ello. El debate y el dilema están con las medidas cautelares de la Comisión, porque la Convención Americana no contempla esa facultad de la Comisión Interamericana y fue realmente en el estatuto y en el reglamento de la Comisión Interamericana que se contempló esa posibilidad. Es decir, se contempló a través de mecanismos o digamos que de una normatividad que no es vinculante para el Estado. Bien, entonces es muy relativo. Hay estados que cuando la comisión les pide que adopten una medida a través de una medida cautelar,
los estados dicen, ah, pero pues eso, ¿de dónde viene? ¿Usted cómo está facultado para decirme eso? Eso no está en ningún tratado. Que eso fue lo que pasó con Colombia en el caso Petro, ¿cierto? Petro solicitó una medida cautelar cuando fue destituido de su cargo como alcalde de Bogotá, pero él acudió fue a la Comisión Interamericana y la comisión dictó la medida cautelar. ¿Qué es lo que pasó? Que ya a nivel interno inició todo un debate eh, de si la medida cautelar era o no era vinculante, ¿cierto? Que ustedes habrán visto en esa época que se estaban pasando la pelotica, ¿no? El presidente dijo lo que diga la Corte, ¿cierto? El Consejo de Estado tomó una decisión al respecto y dijo sí es vinculante. Luego el presidente tenía que adoptar la medida y el presidente dice no, yo no sé, yo me lavo las manos, lo que diga la Corte Constitucional sobre eso, ¿cierto? Entonces note que incluso a nivel interno pues es un debate fuerte. En términos generales, digamos que desde la naturaleza y la fuente de la función, pues definitivamente tiende a ser más vinculante las medidas provisionales de la Corte que lo de la Comisión Interamericana. Entonces digamos que la Comisión Interamericana y sus medidas cautelares pueden llegar a ser puestas en entredicho, ¿sí? Bajo esa consideración, ¿no? En cambio, pues las medidas provisionales de la Corte suelen tomarse con mayor seriedad. Por supuesto, pues habrá momentos en los que se ha considerado que el Estado no ha adoptado de la mejor manera las medidas provisionales, en cuyo caso la Corte lo que hace usualmente es justamente este aspecto de dictar las medidas, también hacer resoluciones, ¿no? de supervisión y en ese sentido entonces pues está llamando la atención del Estado. El reproche internacional sí se da en los informes anuales que presenta la Comisión y que presenta la Corte ante la Asamblea General de la OEA, en donde llama la atención respecto a las actitudes y los cumplimientos o incumplimientos de los estados frente a estos aspectos, tanto sus sentencias como las medidas provisionales y cautelares. Entonces, sí hay un reproche diplomático y sí hay llamados de atención que hacen la comisión, que hace la Corte, pero digamos que más allá de eso, no hay un mecanismo de coacción, es decir, no hay... Sí, no hay un policía a nivel interamericano que pueda forzar al Estado a tomar de manera más fuerte o tomar de determinada manera las decisiones. Más allá de estos medios diplomáticos que sí pueden adoptar la Comisión y la Corte cuando presentan sus informes anuales. ¿Okay? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el procedimiento de peticiones, que les decía es la función en la que nos vamos a centrar, justamente porque es la que vemos más interesante a efectos de ustedes, sobre todo si en algún punto, en algún momento, pues desean acudir ante el sistema interamericano ustedes mismos o representando a alguien, ¿no? Ese procedimiento de peticiones, pues es un trámite muy interesante que inicia, les decía, en la Comisión Interamericana, como lo vamos a hablar a continuación. ¿Qué debemos tener en cuenta en principio? Vamos a hablar en principio de unos aspectos sustantivos que hay que tener en cuenta para las peticiones y luego hablaremos de la parte procedimental, es decir, cómo es el trámite para pues, realizar la petición ante el sistema interamericano. Entonces, ¿quiénes pueden presentar las peticiones individuales? Bien, las peticiones individuales o denuncias, como también se le conoce, son sinónimos, las examina la Comisión Interamericana y pueden ser presentadas por personas, por grupos de personas o también por organizaciones, ¿sí? Y me refiero a organizaciones que actúan representando a las víctimas, ¿sí? Que lo suelen hacer las ONG, representando pues a determinadas víctimas en concreto.
acudiendo entonces a la comisión alegando la violación de derechos contenidos, ya sea en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que recuerden es el instrumento internacional que se alega cuando no se ha ratificado por parte de ese Estado la Convención Americana, y cuando sí, pues se podrá alegar la Convención Americana y otros tratados interamericanos en materia de derechos humanos. Les preciso además que si bien esta es la regla general, los estados también están facultados para presentar denuncias de un estado hacia otro. Entonces, ojo, la petición individual siempre debe ir dirigida contra un estado, pero el que presenta la petición individual podrá ser un individuo o persona o un estado. Bien, entonces peticiones individuales pueden ser de individuo contra estado o de estado contra estado. Bien. Puedo acudir ante la comisión o la corte para que me modifiquen una decisión de un tribunal nacional, que es lo que hablábamos cuando en su momento hablábamos de la tercera y cuarta instancia en el sistema de la ONU. Lo mismo aplica aquí. ¿Pueden la comisión y la corte ser consideradas una tercera o cuarta instancia? No, no, la comisión y la corte no son una tercera o cuarta instancia. Recuerden que hablamos de tercera o cuarta instancia como si se tomara a la comisión o a la corte como un mecanismo de apelación de lo que ocurre a nivel interno, ¿no? Por estar insatisfecho con el sentido del fallo. Entonces, no, yo no puedo acudir a la comisión como una tercera instancia en casos como nosotros de estados centralizados, que solo tenemos 2 instancias a nivel interno. Casos de estados federales tienen 3 instancias a nivel interno, por lo mismo, pues la corte o la comisión la verían como una cuarta instancia. La comisión y la corte no tienen esa función. Ellos no están creados para revisar si está bien o no está, digamos que si les gusta o no les gusta el sentido de un fallo. ¿Qué sí puede pasar? Pues la corte sí tiene, la comisión y la corte tienen la posibilidad de revisar si hay una violación a un derecho. Puede pasar que en el trámite de un proceso judicial se vulnere alguno de los derechos contenidos en la convención. Por ejemplo, el derecho de defensa, el derecho de contradicción, el derecho a ser oído. Por ejemplo, el derecho a ser presentado ante una instancia judicial cuando ha sido detenida una persona, ¿no? Que no lo deben privar de su libertad indefinidamente, sino que tiene que ser presentado dentro de un término razonable ante un juez. En fin, se tiene que considerar esos diferentes aspectos, esos diferentes elementos relacionados con las garantías contempladas en la convención. Entonces, no acudo porque me guste o no me guste el fallo. Acudo es porque haya una violación a uno de los derechos contenidos en el tratado. Bien. Ahora, una pregunta que suelen hacer es ¿cuánto tiempo hay para presentar la petición? Es decir, si existe o no existe. Profe, Sí. qué pena, ¿será que puedo volver un momentico la diapositiva? Gracias. Ok. Bueno, entonces les decía, ¿cuánto tiempo hay para presentar la petición? Si es un término indefinido o si hay un término exacto, ¿no? Para presentar la petición. Entonces, lo que habría que aclarar es que sí hay un término, bueno, no se dice propiamente un término de caducidad, pero a efectos prácticos lo es, ¿no? Y es un término de 6 meses. De 6 meses a partir del agotamiento de los recursos internos, es decir, de la última decisión judicial que se haya tomado en sede interna. ¿Okay? Bueno, no sé la compañera si todavía necesita la diapositiva, la paso a la siguiente. Sí, profe, ya, gracias. Ok, bueno. Entonces les decía, el término es de 6 meses, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta en ese lapso de 6 meses? Que sí es muy importante. Yo tengo que tener claro que esos 6 meses se empiezan a contar desde esa última notificación, pero hay unas excepciones a ese agotamiento de los recursos internos, en cuyo caso, pues ya no se cuentan 6 meses, sino que se considera un plazo razonable. Bien,
Un plazo razonable, es decir, no es un término exacto, sino que depende de cada caso. Ya les voy a explicar cómo la Comisión y la Corte han considerado ese aspecto. Pero entonces ténganlo en cuenta. Regla general, 6 meses. Pero hay 3 excepciones que ya las vamos a hablar al agotamiento de los recursos internos, en cuyo caso no aplican los 6 meses, sino que la petición se considera que debe ser presentada dentro de un plazo razonable. ¿Ok? ¿Es claro hasta ahí, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? Profe, es que, bueno, decía que bueno, la comisión y la corte no son ni tercera ni cuarta instancia, pero digamos, si en un fallo, con el fallo se está vulnerando pues un derecho, ahí no puede hacer nada. Ok, listo. Entonces, ahí sí puedo hacer algo. En ese caso, que digamos que tercera o cuarta instancia muchas veces es porque piensan que al acudir a la corte va a dictar una sentencia que reemplace la sentencia interna, ¿sí? Eso sí no lo hace la corte, ¿sí? Ni la comisión. Pero la comisión y la corte sí pueden entrar a revisar si hubo violaciones en ese trámite a los derechos humanos. Y, por ejemplo, le puede indicar al Estado que es necesario que quite efectos a ese fallo y se tramite o se dé el trámite al procedimiento con el respeto del debido proceso y de las garantías contempladas en la Convención. Entonces, cuando me refiero a una tercera o cuarta instancia, hace referencia a que la Corte no puede modificar, es decir, no va a decir, confirmo, por ejemplo, lo que ocurre en la apelación, que normalmente se dice confirmo el sentido del fallo o se revoca el sentido del fallo y se debe tomar conforme a estas disposiciones. Eso no, eso sí no lo hace la comisión ni la corte, pero como les digo, sí pueden entrar a mirar si hubo violación a los derechos. Y si hubo violación a los derechos, sí ha hecho la comisión, la corte, ha llegado a indicarle al Estado que reste efectos a el fallo y que digamos que vuelva a realizar el trámite y a dictar una sentencia con con el respeto que merecen las garantías judiciales. Bien, entonces sí es importante esa parte de la tercera o cuarta instancia porque como les digo, hay personas que dicen, no me gustó el sentido del fallo, ¿cierto? Pero muchas veces el que no me gusta el sentido del fallo no quiere decir que me hayan violado derechos. Bien, y es en ese tipo de casos en donde acudir al sistema internacional sin que le hayan violado un derecho, pues realmente no tiene sentido. Bien. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, y Sí, otra pregunta. sí, Digamos ahí, pues en lo de los 6 meses, si sí. digamos, o sea, están tramitando un recurso interno, pero eso se está demorando mucho, entonces hay que... Ok, ya vamos a hablar justamente de esa circunstancia que es una de las excepciones. Bien, Ah, bueno. ya voy a llegar allá. Entonces les decía, hay que tener claro que hay que agotar los recursos internos. Eso sí es importante, ¿no? Hay que agotar los recursos internos y por lo mismo hay que entender qué significa agotar esos recursos internos, ¿no? Que va muy de la mano con la pregunta que me hace Jorge. ¿Qué significa agotar los recursos judiciales internos? Porque hay que tener en cuenta, yo no puedo acudir de manera inmediata al sistema interamericano sin haberle dado la oportunidad al Estado de que remedie la situación en materia de derechos humanos. Bien, por eso es que se dice que las instancias internacionales son subsidiarias, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues que no es el primer recurso al que voy a acudir. El primer recurso al que voy a acudir son los recursos nacionales. Si ahí no encuentro la solución, acudo al sistema internacional. Y eso es bueno que lo tengan en cuenta porque van a leer mucho en diferentes sitios esa parte, que los sistemas internacionales son subsidiarios. Entonces, bueno, ¿qué significa agotar los recursos judiciales y por ende, pues, agotar las instancias previas para acudir al sistema internacional? Pues eso significa que yo debo intentar acudir a los tribunales nacionales para que ellos diriman esa situación que se está denunciando. Bien. ¿Y cuándo se entenderá que está agotado el recurso interno? Se entiende que está agotado cuando se ha emitido la última decisión dentro del Poder Judicial. Bien, es decir, si yo
agoto la primera instancia, todavía no he terminado de agotar los recursos internos. Tengo que presentar apelación y después de que se dé el fallo de segunda instancia, tendré que presentar los recursos extraordinarios. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora Juliana. Hola, Juli. Eh, Hola, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. De nuevo te interrumpimos la clase con la finalidad de que el doctor César pueda darle la información a los estudiantes sobre el tema de cartel del grupo 902. Ah, ok, Anita, muchas gracias. El A doctor ti César muchas ya está gracias. conectado, no me fijé. Él Ah, no. ya se estaba conectando, entonces esperamos para que él se pueda conectar y darles la información lo más concreto posible. Te agradecemos Buenos mucho. días. Ok, muchas gracias, Anita. Hola, Juliana, buenos Eh, días. profe, es que esa información no la dieron ahorita en contratación internacional. Ah, ya les dieron la información, Anita. Sí, nos están confundiendo porque nosotros somos ¿Tienes? el 901. Ah, 901. Bueno, te agradezco mucho por la información. Muchas gracias, Juliana, Melissa. Listo. Te agradezco. Doctora Juliana, muchas gracias. Que Bueno, estés Anita, muchas gracias, que estés muy bien. Ok, listo, Juliana, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar aquí. Venimos hablando entonces de agotar los recursos. Ok, tenemos un momentico que el doctor César sí se conectó para darle también la... Bueno, creo que no se conectó. Ok, bueno, listo. Entonces, vamos a continuar aquí con el tema de los recursos. Entonces, decíamos, el agotamiento de los recursos internos, pues implica acudir al sistema judicial. Bien, para poder agotar los recursos internos no hay una fórmula exacta. Yo tengo que mirar caso a caso. Dependiendo del caso, pues hay una serie de recursos que tendría que agotar. Por ejemplo, si yo estoy hablando del asesinato de una persona, bueno, el medio más efectivo para remediar esa situación es presentando la denuncia penal y que se dé todo el proceso penal en donde se investigue, juzgue y sancione al responsable y posteriormente inicie el proceso el incidente de reparación integral para que pues se logre a satisfacción el restablecimiento de los derechos de las víctimas, ¿no? Pero obviamente eso se da no agotando la primera instancia, sino que tengo que, además de eso, pues tramitar la primera instancia. Si el sentido del fallo fue favorable, bueno, pues digamos que ya tendré que ver si la otra persona, el procesado, presenta su recurso de apelación, tendré que esperar a que se tramite el proceso de segunda instancia y se tome una decisión definitiva, ¿no? Entonces, agotar el recurso interno significa que haya una decisión definitiva, que haga tránsito a cosa juzgada, que ya no haya nada más que hacer ahí. Por lo mismo, si yo estoy en el trámite de segunda instancia y el fallo no es favorable a mi favor, tengo que considerar si hay recursos extraordinarios que pueda presentar. Entonces tengo que agotar los recursos ordinarios y extraordinarios. Puede pasar que el recurso extraordinario no sea aplicable a mi caso. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben, hay casos de casación que requieren una cuantía mínima y si no se cumple con esa cuantía, pues no se puede acudir a casación. Bien, entonces, bueno, dependiendo de la circunstancia en concreto, revisar cuáles son los mecanismos que tengo a mi disposición, que si puedo presentar, por ejemplo, una tutela contra prudencia judicial, o si no hay un recurso judicial propio para el caso, si puedo presentar una acción de tutela. Bien, en fin, se hace una revisión del caso, de cuál es la violación que se presenta y de qué recursos debería agotar en sede interna. Bien, mi recomendación también es que si ustedes están
agotando los recursos a nivel interno y eventualmente ustedes ven que existe un recurso extraordinario, pero no es aplicable para su caso, la recomendación es que dentro de la denuncia ustedes expliquen si que ese recurso no se agotó o más bien no se acudió a él porque internamente se da en X presupuestos y no se cumplían con esos presupuestos. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque recuerden que la Comisión Interamericana está conformada por comisionados y los que van a tomar la decisión son comisionados que no son colombianos. Por ende, muchas veces no saben las minucias del derecho interno, ¿sí? Entonces, muchas veces el Estado lo que hace en esos casos es decir, pues es que esta persona no acudió al recurso de casación. Muchas veces, incluso a sabiendas de que el recurso de casación no era procedente en ese caso, pero lo manifiesta de esa manera y como el sistema subsidiario y no agota ese recurso, y nunca dije que yo no tenía que agotar ese recurso, pues se presta para que haya ese tipo de situaciones. Entonces es mejor que de antemano ustedes lo prevean y por estrategia desde el principio se indique eso. Estos eran los condicionamientos para el recurso extraordinario, no se cumplían por esto y esto, es decir, no era un recurso que tuviera que agotar en sede interna. Bien, es muy importante que ustedes lo mencionen. Sin embargo, puede pasar también lo que se mencionaba por parte de Jorge, y es que hay unas situaciones que son excepcionales que uno dice, bueno, ¿y cómo le hago aquí para agotar este recurso? Esos son casos entonces en los que se enmarca dentro de las excepciones al agotamiento de los recursos internos. Bien, ¿cuáles son esas excepciones? Entonces, recuerden, son excepciones. La regla general es el sistema subsidiario, tengo que agotar recursos internos siempre. 3 excepciones están contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos. En estos casos en particular, la Corte y la Comisión han manifestado que no se cumplen o no se tiene que presentar la petición dentro de los 6 meses siguientes, sino dentro de un plazo razonable. Bien, ya hablaremos después de esto del plazo razonable. ¿Cuáles son entonces las 3 excepciones? La primera, que las leyes internas no establezcan el debido proceso para proteger los derechos que se alegan violados. Que en otras palabras, eso significa que no exista un recurso a nivel interno que permita de manera adecuada solucionar esa situación. Por ejemplo, en muchos estados en donde las comunidades indígenas han alegado que se les están vulnerando sus derechos, que el Estado no los ha reconocido como comunidades indígenas y que por lo mismo pues no les ha reconocido su territorio, no les ha reconocido el derecho a la consulta previa, etcétera. Hay muchos estados que decían, es que esta comunidad no hizo lo que tenía que hacer. Y cuando se iban a ver en la legislación interna realmente no había ningún mecanismo administrativo o judicial a través del cual las comunidades indígenas pudieran solicitar el reconocimiento como comunidades indígenas y la protección de sus derechos como comunidades indígenas. Existían trámites, por ejemplo, para escrituración, trámites para reconocimientos de tierras, compraventas, etcétera, pero no considerándolos propiamente como comunidades indígenas. Es decir, en esos casos, la legislación interna no prevé ningún mecanismo de derecho interno para poder solucionar esa situación y por tanto pues no se puede considerar ese lapso de 6 meses porque digamos que en estas 3 condiciones, en estas 3 excepciones, no es claro desde cuándo se cuentan los 6 meses, ¿sí? Si yo no tengo un mecanismo al que acudir, ¿cómo cuento los 6 meses? No puedo, ¿cierto? En cambio, en la regla general, cuando yo ya tengo una sentencia en firme, es muy claro que desde esa fecha cuento 6 meses. En estos 3 casos, no. En estos 3 casos no puedo, en estos 3 casos yo no puedo acudir al sistema internacional porque justamente no cabe dentro de las excepciones que plantea la respectiva Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la segunda excepción, ¿cuál es?
La segunda excepción es que no se haya permitido a la presunta víctima el acceso a los recursos internos o se le haya impedido agotarlos, ¿sí? Ha sucedido también, seguramente ustedes recordarán en una de las exposiciones de sus compañeros, el del caso Campo Algodonero versus México, que justamente mencionaban que una de las circunstancias que se habían indicado dentro de la petición es que las madres de las presuntas víctimas habían acudido a las autoridades y las autoridades no les quisieron recibir la denuncia diciéndole no, su hija anda de parranda. Y no le recibieron la denuncia. Y la denuncia es el medio de acceso al recurso interno. En ese caso, entonces, no se puede agotar el recurso interno, no porque la víctima no quiera, sino porque habiendo acudido al sistema nacional, el sistema nacional no le quiso recibir el caso. Bien. Y el tercer aspecto, que es el que más se presenta en el sistema interamericano, es cuando hay una demora en emitir una decisión final sobre el caso sin que exista una razón válida, que es justamente el caso que nos preguntaba Jorge. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una demora en una decisión final sin una razón válida? Yo puedo acudir ante el sistema interamericano alegando justamente ese aspecto, que no he podido agotar los recursos internos porque si bien se intentó, ha pasado mucho tiempo sin que el Estado tome una decisión final. Bien, usualmente los casos que llegan al sistema interamericano no llevan días, semanas o incluso años esperando. Muchas veces llevan décadas esperando a que se resuelva el caso y por ende entonces pues se encuentra con claridad diáfana que hay una demora injustificada. Pero ahí es donde empieza el tema, ¿no? Debe haber una demora injustificada, sin una razón válida, para que se entre a considerar si cabe o no cabe esa excepción. Bien, ¿y cuál es entonces la forma en la que en el sistema la comisión y la corte han considerado o han analizado si se ha tomado dentro de un plazo razonable la decisión? Ellos han considerado 3 factores para entender si hay o no hay una razón válida para no haber tomado la decisión. El primer factor es la complejidad del caso. Hay casos que pueden ser muy complejos, que el trámite y la recolección del material probatorio pues no se da en cuestión de meses, que muchas veces tardan años, ¿no? Como ustedes lo habrán visto en el caso que se tomó respecto de Colombia, que lo planteaban algunos de los compañeros, el de Vereda Verde, relacionada con actuaciones de grupos paramilitares y donde pues la Corte consideró que el lapso en el que se había decidido en sede interna pues era un plazo razonable teniendo en cuenta la complejidad del caso. Pero hay otros casos que son menos complejos y que de acuerdo con ello pues la comisión o la Corte han considerado pues que no son, que el plazo es injustificado. En casos digamos que no son tan complejos, en general un lapso de más de 5 años ya se considera injustificado. El segundo factor tiene que ver con la actividad procesal que ha tomado el interesado. Bien, en ese caso entonces se entiende que la persona interesada, la víctima dentro del caso, pues también tiene unas cargas procesales que se deben cumplir y que si el interesado no ha actuado de manera diligente dentro del proceso y que la demora se deriva justamente de el actuar del interesado, pues obviamente no se consideraría que la demora sea injustificada. No, por ejemplo, si en el caso de un trámite penal se ha convocado 20 veces a la presunta víctima para que amplíe su denuncia y para que rinda una declaración, por ejemplo, y nunca se ha presentado, pese a que hay constancia de que se le notificó adecuadamente, porque otra cosa es que haya habido una debida notificación, pero asumiendo que sí haya una notificación adecuada, justamente lo que se considera es que pues sí tiene que existir una diligencia por parte de la víctima dentro del trámite.
Y el tercer factor tiene que ver con la actitud que han tomado las autoridades estatales dentro del trámite procesal. ¿Por qué eso es importante? Porque muchas veces se encuentra que la víctima es muy diligente, pero que las autoridades judiciales o estatales, por el contrario, tienen una actitud evasiva, una actitud dilatoria, una actitud negligente, ¿sí? Y es en ese caso entonces en donde la Corte entiende que existe una razón injustificada para que no haya esa decisión. Bien, esas son entonces las tres excepciones al agotamiento de los recursos internos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, Profe, qué pena, me repite la tercera, que no alcancé a coger toda la idea. Gracias. sí, la tercera es que haya una demora en emitir una decisión final sobre el caso, sin que exista una razón válida, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar, no? Yo presenté mi denuncia por el asesinato de mi familiar en enero del año 1990 y hoy, 13 de mayo de 2020, no ha empezado ni siquiera una actuación dentro de un juzgado penal. Se quedó el trámite en la fiscalía. Es decir, ya más de 20 años sin que exista ni siquiera un avance por parte de las autoridades estatales. Bien, ese es en general el supuesto, ¿no? De que no se emitió una decisión sin una razón válida, ¿cierto? El Estado recibió la denuncia y nunca hizo nada, ¿cierto? En ese caso, pues yo no estoy supeditado a agotar el recurso interno si el Estado básicamente no ha hecho nada, ¿no? Porque pues, ¿cómo voy yo a suplir la actuación del Estado, ¿no? Entonces, ahí sí puedo acudir ante el sistema interamericano. Les decía, para considerar si existe o no existe una razón válida para emitir esa decisión final y por ende que sea procedente esta excepción, la Corte ha entendido que hay tres factores que inciden en que se considere si hay o no hay razón válida. El primer factor, les decía, es que es la complejidad del caso, ¿cierto? Casos menos complejos pues requieren menos tiempo para ser decididos. Casos más complejos requieren más tiempo. En todo caso, pues hay un plazo razonable, ¿cierto? Que no es un término exacto, sino que se ponderan estos tres aspectos y dicen, pues han pasado 20 años y ni siquiera han presentado el caso ante un juez penal. Muy seguramente en ese caso van a decir, pues no, aquí no tiene justificación. Pero si, por ejemplo, el Estado empieza y dice, mire, yo he investigado, pero este es un caso en donde hay 1000 víctimas, entonces para tratar el caso de 1000 víctimas necesito más tiempo que en el caso en donde sea una víctima, ¿no? Esos casos complejos, pues sí ameritan mayor tiempo. Entonces, primer factor, complejidad del caso. Segundo factor, la actitud y la actividad procesal de la víctima, ¿cierto? Es decir, que se mira que la víctima haya sido diligente en el trámite, que la víctima haya cumplido con las cargas procesales que le corresponden, ¿cierto? Que eso suele pasar, las víctimas normalmente están ahí ante la fiscalía, ¿qué ha pasado? ¿Qué han dicho? ¿Qué necesitan? Haga esto, haga lo otro. Normalmente las víctimas están ahí tratando de presionar, pero las autoridades estatales a veces no se mueven, ¿cierto? Que es ahí donde se considera el tercer factor, ¿sí? ¿Qué es cuál? Que se miran cuál es la actitud de las autoridades estatales involucradas en el caso, ¿sí? Es decir, se mira si las autoridades han sido negligentes, si han sido dilatorias, si han sido evasivas, ¿sí? Para avanzar en su decisión. Y en ese caso, entonces, pues definitivamente se entrará a considerar que no hay una razón válida para que el Estado todavía no haya decidido y, por tanto, aunque no se ha agotado en un 100% el proceso, eh, pues será aceptable en el sistema interamericano. Si alguien iba a preguntar otra cosa. Gracias, profe. Yo tengo como una inquietud, es que a veces, bueno, la víctima se queja de que no hay una respuesta interna y va.
y de pronto si el Estado la contradice diciendo que sí ha hecho actuaciones, aunque no sea totalmente cierto, o sea, no hay un resultado como tal, pero muchas veces, por ejemplo, en México, ellos dicen que sí pusieron anuncios, que sí están buscando las víctimas, entonces digamos que, ¿cómo hacer para saber si en realidad hay o no una omisión? Ok, bueno, en esos casos, por ejemplo, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, la comisión no toma su decisión usualmente con un solo pronunciamiento del Estado, ¿sí? Esa comunicación que da el Estado se le pone en conocimiento al peticionario y el peticionario tiene la posibilidad de decir si eso es cierto o no, ¿sí? De todas formas, una cosa es que el Estado diga, hemos puesto anuncios, y otra cosa es que diga, ya resolví el caso, ¿sí? Sí, quizá puso anuncios, pero no le ha garantizado a la víctima la verdad, la justicia y la reparación. ¿Desde qué perspectiva? Pues desde la perspectiva de que no se ha investigado, juzgado y sancionado al responsable. Pero es que yo he pegado anuncios. Bueno, muy bien, ha pegado anuncios, pero eso no es suficiente, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿De qué manera lo hizo? Si yo pegué un anuncio en la oficina interna de la estación de policía donde nadie pasa y nadie la ve, si realmente esa búsqueda no es evidente que se haya dado, pues definitivamente, aún en medio de esas actuaciones, definitivamente tampoco se puede decir que se agotaron ya los recursos internos, ¿sí? Por lo menos en lo que tiene que ver con la actuación debida del Estado. Bien. Entonces, sí, muchas veces lo que ocurre es que el Estado manifiesta eso, que han habido ciertos avances, pero muchas veces esos avances pues son insuficientes. No hay una fórmula exacta, todo depende del caso concreto para que se pueda establecer o no la responsabilidad del Estado, ¿sí? Depende del caso concreto, no podemos generalizar porque cada caso varía. Hay casos en los que sean ciertos aspectos y otros en los que no. Pero en términos generales aplica lo que les acabo de mencionar, que se entra a revisar los 3 factores que les menciono. ¿Listo? Gracias, profe. Ok. Bien, entonces un aspecto muy importante es cuál es el contenido de la petición ante la Comisión Interamericana. Bien, bueno, de esto ustedes, sé que algunos, por ejemplo, para la denuncia ante el comité acudieron a algunos formatos que incluso los proporcionan los propios comités. También hay formularios, hay formatos que están dentro de los proporciona la propia comisión. De hecho, actualmente la comisión, el medio por el que más recibe las peticiones es su sistema virtual, que ahora les voy a mostrar. Y en el sistema virtual pues están estos aspectos, ¿sí? El propio formulario trae el paso a paso, entonces pues no tiene mayor complejidad. Lo que ocurre es que el formulario tiene un número máximo de palabras. En ese sentido, entonces, si yo tengo un caso muy complejo donde tengo que ser muy explícito en lo que ocurrió, que tengo que presentar unos argumentos muy, muy claros, a veces el formulario es insuficiente, ¿no? El espacio que me brinda. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer la denuncia como tal en un archivo en Word y adjuntarla dentro de la petición, ¿sí? Yo no les recomiendo, sobre todo en casos que sean muy complejos, no les recomiendo que se queden solo con el espacio que les dé eh, el formulario, aunque la comisión pues digamos que le empieza a dar trámite como ustedes lo llenen, pero a veces la fundamentación queda corta y puede llevar a que a priori pues les inadmitan la petición o les soliciten que extiendan la información. Bien, bueno, pero en medio de todo esto, ¿cuál es el contenido que se necesita al momento de acudir a la comisión? Lo primero, como es lógico, pues indicar cuáles son los datos de la presunta víctima o víctimas y sus familiares, ¿sí? Esos datos pues son el nombre, su documento de identificación, su correo electrónico, su dirección, su teléfono, ¿sí? Esos son principalmente para contactar a las víctimas. Muchas veces la comisión necesita contactar a las víctimas, entonces pues requiere de esos datos. Las personas también pueden pedir confidencialidad de los datos cuando son casos delicados que digamos que necesiten pues la protección de sus datos para que no tomen represalias contra ellos. También se puede solicitar esto. Adicionalmente, pues
se plantean también los datos de la parte peticionaria, nuevamente nombre, teléfono, dirección, correo. Les preciso, ¿cuál es la diferencia entre parte peticionaria y presunta víctima? A veces las dos son la misma persona, pero muchas veces no. La parte peticionaria es la que redacta la denuncia y la presenta. Por ejemplo, si yo como abogada presento la denuncia en nombre de otra persona, yo, abogada, soy la parte peticionaria. Si una ONG presenta la petición a nombre de otra persona, esa ONG es la parte peticionaria. Bien, esa parte peticionaria actúa en nombre de unas presuntas víctimas, ¿no? Entonces, la presunta víctima es la que realmente sufre directamente la violación al derecho y la parte peticionaria es la que redacta la denuncia y la presenta. Ahora, como para acudir al sistema no hay que ser abogados, hay víctimas que acuden directamente al sistema interamericano, en cuyo caso son tanto parte peticionaria como presuntas víctimas. Bien. Después de ello, pues se hace una presentación completa, clara y detallada de los hechos que consideran constitutivos de violación al derecho. Hay que ser muy claros con cómo ocurrieron los hechos, cuándo ocurrieron los hechos, dónde ocurrieron los hechos, por supuesto haciendo alusión a esas autoridades estatales que en algún punto fueron responsables de esos hechos. Bien. Y aquí les hago una recomendación. Algunos que utilizaron formatos de formularios que encontraban en internet, encontraba una situación y era que, bueno, no sé si es que se dejaron llevar por la forma en la que se les decía el formato, que les decían, haga una descripción breve de los hechos. Y algunas denuncias que me encontraban, pues se tomaron de manera muy extrema lo de ser muy breves en los hechos y ni siquiera teniendo ya los hechos redactados, porque básicamente se los di, ni siquiera los copiaron y pegaron, sino que y pusieron los hechos en literalmente 2 renglones, ¿sí? No les recomiendo que ustedes hagan eso si en algún momento acuden a una instancia internacional, porque hay que ser muy claros. Recuerden que lo que ustedes escriben en la denuncia, esos son los ojos de estas instancias internacionales. Las instancias internacionales no tienen otra forma de saber cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos, de qué manera se presentaron. Si yo les digo, el caso se presenta por el asesinato de mi padre y no les digo más, pues muy seguramente, bueno, al principio me pedirán información complementaria, pero puede pasar que directamente digan, no, este caso no tiene nada que ver con el sistema interamericano y me lo rechacen. Entonces sí hay que ser muy claros con la forma en la que se redactan los hechos para que eviten ese tipo de circunstancias. Bien. El siguiente aspecto es la indicación de las autoridades estatales que se consideran responsables, es decir, ya propiamente la indicación de los agentes estatales que cometieron esa vulneración de derechos. ¿Cómo cuáles? Bueno, depende del caso. Alguien les dirá, bueno, este caso los agentes responsables son o eran miembros del ejército. No tienen que especificarse con nombres, ¿no? Porque muchas veces no saben los nombres exactos, a veces sí puede pasar, pero a veces cuando inician o llevan en averiguación cierto tiempo, tienen claro que eran miembros del ejército pertenecientes a, por ejemplo, X brigada, pero no saben los nombres exactos. No es un inconveniente no saber los nombres exactos, yo puedo indicar, ellos eran miembros del ejército, miembros de la policía, o eran de una autoridad local, no, alcaldía, gobernación, el poder judicial, la fiscalía, la unidad de víctimas, etcétera. ¿Cuál es la autoridad estatal que es responsable de la violación de los derechos? La idea, y yo les recomiendo que no sea tan de enumerarlos, sino de que más o menos se enuncie el por qué ellos son los responsables, ¿no? Bueno, se considera que la autoridad responsable es el Ejército Nacional, puesto que fueron agentes partes de esta institución los que cometieron los hechos. No, la autoridad responsable es la unidad de víctimas porque esto y esto. Bien, algo muy sucinto, pero que dé claridad respecto a las entidades estatales involucradas en el caso. El siguiente punto son
los derechos que se consideran violados. Frente a esos derechos que se consideran violados, hay que ser muy precisos en lo siguiente. Estamos en el sistema interamericano. Eso quiere decir que yo no puedo citar los tratados de la ONU. ¿Por qué? Porque la comisión no es competente para conocer de los tratados de la ONU. Entonces, los derechos que yo alego violados deberán ser o de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, o de la Convención Americana de Derechos Humanos, o de otros tratados interamericanos que el Estado haya ratificado, como cuáles: la Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana contra la Tortura, la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada. Noten, todos ellos hacen parte del sistema de la OEA. Bien. Por supuesto, depende del caso concreto. Por regla general, mínimamente lo que ustedes deben citar es la Convención Americana de Derechos Humanos o la Declaración Americana de Derechos Humanos. Con que haya violaciones a alguno de estos dos instrumentos es suficiente para presentar la petición ante el sistema interamericano. Por ahí alguien me preguntaba, profe, pero es que yo cómo voy a presentar una denuncia si solo se está vulnerando un articulito, un derecho. Es que con que se viole un derecho es suficiente para presentar la petición ante el sistema internacional. Bien, entonces lo que sí se recomienda, digamos, sobre todo ustedes que eventualmente pues actuarían como abogados, es que lo presenten de manera completa. Es decir, no digan únicamente dignidad humana o no digan únicamente derecho a la vida, indiquen el artículo en el que está contenido dentro del tratado, indicando expresamente el tratado. Sí, porque a veces indican un derecho así de manera abstracta y ni siquiera indican de qué tratado están haciendo referencia. Entonces sí es importante evidenciar eso. El derecho violado, en qué tratado está contenido y en qué artículo de ese tratado está contenido el derecho que ha sido vulnerado. El siguiente aspecto son las instancias judiciales o autoridades en el Estado a las que se acudió para remediar las violaciones alegadas, es decir, el agotamiento de los recursos internos. Hablando de ese agotamiento de los recursos internos, pues es importante mencionar las diversas autoridades a las que yo puedo acudir, a las que puedo haber acudido, e incluso es importante mencionar no solamente la denuncia. Muchas veces las personas dicen, mire, yo presenté una solicitud en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, pidiendo información, diciéndoles esto y lo otro. Se puede indicar eso. Todas esas diversas actuaciones que se hayan tomado frente a esas autoridades. Y ahí, tomando el ejemplo de las denuncias que presentaban en el segundo corte, también les menciono, es importante que en ese acápite de agotamiento de los recursos internos también ustedes puedan precisar no solamente la entidad a la que se acudió, porque a veces lo hacen de manera muy enumerativa, acudí a la fiscalía, al juez tal y a tal parte. Lo ideal no es que yo simplemente enumere esas instancias judiciales, sino que yo explique qué pasó en esas instancias judiciales, ¿sí? Por ejemplo, bueno, yo acudí al juez, presenté una denuncia penal ante la fiscalía tal y el proceso se siguió en tal parte y se dio sentencia en tal sentido, en tal fecha, ¿sí? Porque eso es importante. Porque sobre todo en ese acápite del agotamiento de los recursos, yo puedo evidenciar, ojo, si agota el recurso, explicar por qué esa decisión final que se tomó a nivel interno no sirve para remediar la violación alegada. Por ejemplo, los compañeros que tenían el caso de la pareja del mismo sexo. En ese caso, por ejemplo, el agotamiento de los recursos es importante justamente mostrar, porque ahí sí agoté el recurso y acudí a la instancia internacional porque el recurso no lo remedió. Entonces yo puedo hacer, no es una explicación de una página, pero sí en un párrafo breve, yo indico por qué esa situación no remedió la violación a los derechos. Y puede pasar el caso contrario, por ejemplo, los compañeros que tenían el caso de las personas desaparecidas. En ese caso como tal, técnicamente no hubo agotamiento de recursos internos. Se intentaron agotar los recursos internos, pero ha habido una demora injustificada porque a 20 años de los hechos todavía no se han agotado.
Entonces ahí es muy importante que yo mencione cómo he tratado de agotar la instancia, pero también que yo indique y argumente el por qué es un plazo irrazonable y termino recayéndose en una excepción. Entonces ahí yo explico que he intentado agotar el recurso, pero no me ha sido posible y por tanto es una excepción al agotamiento del recurso interno, ¿sí? Entonces no tanto de solamente enumerar la instancia, sino de hacer una breve explicación al respecto. Adicionalmente, pues el siguiente apartado son las pruebas. Se indican las pruebas que se tienen disponibles. De hecho, ante la comisión no se tienen que presentar pruebas originales, se pueden presentar copias de los documentos como registros de nacimiento, los diferentes agotamientos que hayan de tutelas, de procesos penales, etcétera. Todo eso se puede anexar. Se puede anexar también todo tipo de documentos, incluyendo grabaciones, audiencias, declaraciones, extrajuicio, etcétera. Pueden presentar también, eventualmente, si tienen algún tipo de testigo de los hechos. Y finalmente, pues se indica si se ha acudido a otra instancia internacional. Eso es, digamos que siempre lo pregunta la comisión, porque recuerden que si yo ya he acudido por los mismos hechos y con la misma finalidad a otra instancia internacional, pues la comisión no sería competente para conocer de ese caso. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Profe, yo tengo una preguntita. Sí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos maneja los mismos medios de prueba que, digamos, los que existen en el ordenamiento jurídico colombiano, o hay algunos diferentes. Bueno, en términos generales sí manejan los mismos medios probatorios. La diferencia esencialmente tiene que ver con, digámoslo así, la flexibilidad. En el sistema interamericano los términos son un poco más extensos y hay ciertas formalidades propias de los sistemas nacionales que no se dan dentro del sistema internacional, ¿sí? Por ejemplo, como la Corte Interamericana no hace un juicio penal, entonces temas como cadena de custodia, temas como la forma en la que se introducen las pruebas en el proceso penal, ese tipo de aspectos pues no se dan dentro del sistema interamericano. Pero digamos que los tipos de pruebas que reciben en esencia son los mismos. Recibe pruebas documentales. Por eso les decía, pueden anexar todo tipo de prueba documental, expedientes, bueno, documentos, videos, sí, todo esto lo reciben. Se pueden recibir declaraciones. Muchas veces, pues, lo que se recomienda es que se hagan a modo de affidavit. Las affidavit son declaraciones ante notario, porque muchas veces, bueno, la comisión, ya lo vamos a hablar, tiene la posibilidad de hacer audiencias, pero hay trámites en los que cuando tiene suficiente material en los documentos, pues no hace audiencia, en algunos casos. Entonces, muchas veces es conveniente que de los eventuales testigos, pues se recolecte estas declaraciones extrajuicio para que se presenten de manera o en comunicación documental, ¿no? Pero también la comisión tiene la posibilidad de recibir declaraciones. En general, ante la Corte Interamericana, el trámite es muy similar. Se reciben peritajes, se reciben declaraciones, se reciben pruebas documentales. Entonces, sí, en general, pues se reciben los mismos medios de prueba, ¿sí? Solo que las formalidades y la forma en la que se presentan es un poco más flexible y un poco diferente al tema de el derecho interno. ¿Hay alguna otra pregunta hasta aquí, muchachos? Profe, ahí en el último que dice indicar si se ha acudido a alguna otra instancia internacional. O sea, es que no entendí bien esa parte, que si se acudió, entonces no habría competencia. Sí, exacto. Es lo que les decía cuando hablábamos de sistema universal versus sistema interamericano. Yo no, cuando me llegue al caso, yo tengo que decidir si lo presento ante el sistema interamericano o ante el sistema de la ONU. Si lo llevo ante el sistema de la ONU y luego lo quiero llevar ante el sistema interamericano, en el sistema interamericano ya no me lo van a recibir. Y viceversa.
Por eso estas instancias siempre preguntan, ¿ya acudió a otra instancia internacional? Si la respuesta es sí, entonces no le podemos conocer del caso, ¿sí? Esa es la regla general, ¿no? Se ha acudido ya a otra instancia internacional en materia de derechos humanos para resolver esa misma situación que está alegando, no puedo acudir ante el sistema interamericano. Entonces, técnicamente esa es una pregunta más bien formal. La denuncia es recibida. Lo que pasa es que si encuentran que sí, efectivamente esta denuncia ya fue radicada ante el Comité de Derechos Humanos, por ejemplo. Entonces, ¿qué me van a decir? No, qué pena, le rechazamos su denuncia porque ya acudió a otra instancia internacional, entonces pues nosotros no podemos conocer de un caso que ya se está tramitando ante otra instancia internacional. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, para redondear esta parte, sí quisiera mencionarles para considerar un par de conceptos que hemos clarificado a lo largo de las exposiciones y que hemos mencionado, pero que me parece importante precisarlas, ¿no? Por lo menos muy someramente, recordemos que cuando hablemos de víctimas a nivel internacional, podemos hablar de víctimas directas y de víctimas indirectas, que las víctimas directas hacemos referencia a quien sufre de manera directa la violación al derecho, es decir, la persona a la que desaparecen, la persona que fue asesinada, la persona que estuvo en la cárcel, la persona a la que se le cercenó una libertad. Bien, entonces esa víctima es la víctima directa. ¿Quiénes son las víctimas indirectas? Las víctimas indirectas son los familiares de las víctimas directas, que también tienen la posibilidad de reclamar ante el sistema interamericano. Y muchas veces, pues si bien no sufren en principio una violación directa del derecho, eventualmente se configura otro tipo de violación por el dolor, el sufrimiento que acarrea toda esa situación que se ha vivido, pues usualmente terminan también afectándose la integridad personal de estas víctimas indirectas. Bien. Adicionalmente, pues respecto de las víctimas, pues hay tres ejes de derechos, ¿no? Los derechos que se les deberían garantizar a las víctimas de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, pues estamos haciendo referencia a los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación. Por eso es que ustedes escuchan tanto ese trío, el trío dinámico, ¿no? Verdad, justicia y reparación. Esos son los derechos que se les tienen que garantizar a las víctimas. El derecho a la verdad es el derecho que se tiene a saber, a conocer lo que pasó con esa víctima, ¿sí? Por ejemplo, los familiares de personas que han sufrido desaparición, usualmente ese es el eje que más reclaman. Yo quiero saber qué pasó con mi hijo, yo quiero saber dónde está, yo quiero saber si está vivo, si está muerto. Si está muerto, pues darle una cristiana sepultura, etc. Entonces, la verdad, pues es tener la posibilidad de conocer qué fue lo que realmente pasó. La justicia hace referencia a que se investigue, juzgue y sancione al responsable de esa violación. Y la reparación, pues hace referencia a los medios que se toman para que al menos parcialmente se les restablezcan esos derechos a las víctimas, ¿no? Porque muchas veces la reparación a lo que tiende es a que la víctima vuelva a estar en la situación en la que se encontraba antes de la violación de sus derechos. Ese es el ideal, pero es muy difícil que se dé en la mayoría de los casos. Bien, por lo mismo, entonces la reparación integral tiende a que se restablezca en el mayor nivel posible esos derechos que se fueron violados. Para ello, entonces, hay unos elementos de la reparación integral que seguramente ustedes ya lo han escuchado, que son los principales mecanismos que se emplean para buscar la reparación integral. Y la reparación integral implicaría que no se toma solamente uno, sino que se toman varios de estos elementos a fin de lograr pues, la mejor situación en los derechos de la persona. ¿Cuáles son entonces esos aspectos de la reparación? La primera, pues la indemnización, que ustedes ya lo saben, es decir, una suma de dinero que se le reconoce a las personas
a partir de, digamos que un juicio subjetivo que realizan los juzgadores del caso, en donde estiman económicamente pues el sufrimiento, ¿no? Partiendo de la base de que ningún derecho puede, ningún sufrimiento, ningún dolor, ninguna violación del derecho se puede tasar monetariamente, pero que en el ejercicio de juzgamiento, pues el juez, bajo su subjetividad, a nivel interno, por ejemplo, considerando ciertos aspectos que ya han dicho, por ejemplo, el Consejo de Estado o la Corte Suprema, pues se tasa determinado monto. Existe pues también el aspecto de la restitución, que la restitución indica que en la medida en que sea posible se le devuelva a la persona al estado en el que se encontraba. En algunos casos es factible, en otros casos no. Por ejemplo, no es factible restituirle la vida a una persona que ya fue asesinada, por ejemplo. Pero hay otros casos en los que sí. Por ejemplo, una persona que como consecuencia de la violación del derecho fue desplazada de su hogar, perdió su vivienda, perdió su territorio, ¿sí? Entonces, parte de la reparación sería que se le restituya en las mismas condiciones en las que se encontraba ese bien. Por eso es que ustedes escuchan hoy en día todo el tema del proceso de restitución de tierras, que hace parte de los mecanismos de reparación de las víctimas. Está también el mecanismo de la rehabilitación, que ya tiene mucho que ver con elementos de la salud, de tratar de que la persona goce de ese derecho. Entonces, si por ejemplo alguien sufrió de una lesión física, pues se le debería garantizar al Estado acceder a mecanismos que le permitan tratar de llegar a la normalidad en su vida a través de tratamientos médicos, o en algunos casos que la lesión no es física sino psicológica, pues tratamientos psicológicos. Hay víctimas que tienen un proceso interno muy duro, ¿cierto? Relacionado con el perdón, relacionado con tratar de seguir adelante, que muchas veces no les es posible. Entonces el Estado sí debería brindarles un apoyo y una atención psicológica para que puedan realizar ese proceso de sanación y puedan continuar, bueno, no digamos que en normalidad, pero al menos tratar de continuar de alguna forma con la vida. Están los aspectos de satisfacción que se relacionan ya con elementos digamos que del sentirse pleno, y que tiene que ver ya con diferentes medidas que pueden ser, por ejemplo, el que se pida perdón público por la comisión de esas violaciones a los derechos, por ejemplo, que se tomen medidas de reparación simbólica, un monumento en nombre de las víctimas, una manifestación artística. La sentencia muchas veces en sí misma se considera como un mecanismo propio de reparación, es decir, que de alguna manera la sentencia de la Corte Interamericana permite que la víctima sienta algo de justicia y por lo mismo mayor satisfacción en su caso de que alguien ya los escuchó, de que el Estado fue declarado responsable, por ejemplo. Y existen también las garantías de no repetición, que es un punto bastante complejo, que tiene que ver ya con las acciones que debería tomar el Estado para que se restablezcan los derechos de las, más bien para que no vuelvan a suceder los mismos hechos. Por ejemplo, en ese sentido, se han tomado decisiones como que se formen a los agentes del Estado en materia de derechos humanos, que tomen cursos de derechos humanos o cursos de derecho internacional humanitario. ¿Para qué? Pues para que teniendo ese conocimiento no vuelvan a violar derechos humanos. Bueno, y ya también en relación pues con las comunidades, que se brinde el apoyo para que pues, no vuelvan a vivir ese tipo de circunstancias. Bien, esos son entonces los elementos genéricos que hay que considerar para que, bueno, hay mucho más que leer respecto de ello. Ustedes lo pueden ver en la jurisprudencia internacional, habla también un poco respecto a este tipo de medidas. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno, entonces vamos a mirar cuál es ese procedimiento que se surte en la comisión y en la corte para darle trámite a los procesos. Aquí les muestro en dónde empieza todo. Todo empieza en el portal del Sistema Individual de Peticiones.
esta es la página de la Comisión Interamericana y es por aquí por donde se ingresan las peticiones. Aquí, bueno, ustedes ingresan en la opción casos y en la opción casos hay una opción que dice peticiones y se despliega este portal. En este portal ustedes pueden encontrar un manual de uso, también, bueno, términos y condiciones, pero al final hay que darle a ingresar, hay que crear una cuenta en donde una vez creada, pues les ingresa el formato que se tiene que llenar para remitir la petición. Bien, entonces todo empieza desde ahí. Una vez se ha radicado la petición, pues que debe cumplir con los aspectos contemplados en el artículo 44 de la Convención Americana, que ya los mencionábamos previamente. Esa petición individual, la comisión una vez lo recibe, le asigna un número y realiza un examen de admisibilidad de acuerdo con los artículos 46 y 47 de la Convención, que justamente es en donde se mencionan las excepciones al agotamiento de los recursos internos. Bien, entonces la comisión recibe la petición, le da un número de radicado y pasa a una sección, que es la sección de admisibilidad, donde un conjunto de abogados se encarga de revisar la petición conforme al artículo 46 y 47, en donde pues se consideran lo que hemos hablado, si se agotaron recursos internos, si se están planteando unos hechos que violen derechos humanos, si se alegaron unos derechos, en fin. Después de ese examen de admisibilidad puede pasar que la comisión indique que no admite la petición porque no cumple con estos presupuestos. En el caso en el que no sea admitida, pues hasta ahí va a llegar el caso, ¿sí? Y si el caso sí es admitido, entonces lo que hará a continuación la comisión es iniciar el procedimiento propio del caso, es decir, aquí ya una vez admitido el caso, es que se convierte, admitida la petición, se convierte en un caso ante la comisión. ¿Qué pasa cuando se ha admitido? Entonces, ese informe de admisibilidad es puesto en conocimiento del Estado, junto con la petición, ¿no?, de la persona, del autor, y se le da un término usualmente de 3 a 6 meses al Estado para que informe la información, bueno, los datos que tenga relativos a ese caso, ¿sí? El Estado presenta unas observaciones frente a ese informe de admisibilidad y una vez se recibe esas observaciones del Estado, se le pasan al peticionario para que el peticionario se pronuncie, es decir, presente observaciones sobre lo que dijo el Estado. Bien. Entonces la dinámica por varios meses, a veces hasta por años, es esa. Se presentó el informe de admisibilidad, a continuación le digo al Estado, el Estado presenta sus observaciones, se le pone en conocimiento al peticionario, el peticionario presenta sus observaciones, nuevamente se le pide información al Estado, el Estado presenta sus observaciones, se le informan al peticionario, el peticionario presenta sus observaciones, se le envían al Estado, el Estado, bueno, y así se va pasando una dinámica en donde la comisión empieza a recolectar la información que le van brindando las partes. Bien. En ese transcurso inicial, la comisión tiene la posibilidad de hacer un acercamiento entre las partes y proponer una solución amistosa, ¿sí? Esa solución amistosa es un acercamiento que trata de hacer con las partes para que lleguen a un acuerdo, de manera que el caso no tenga que ser, digamos que no tenga que seguir siendo tramitado, sino que se hace un acuerdo y a partir de ese acuerdo, pues la comisión hace un seguimiento hasta que el Estado pues le da un 100% de cumplimiento. No es obligatorio acceder al proceso de solución amistosa. Hay casos en los que sí. ¿Qué pasa si sí hay una solución amistosa? En ese caso, la comisión va a elaborar un informe en donde le indica a las partes y a la OEA cuál fue la solución amistosa que se logró. Eso pues es una facultad que está contemplada en el artículo 49 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en ese sentido, pues lo que se hará a continuación es justamente pues un seguimiento a ese acuerdo. Bien. Pero ¿qué puede pasar? También puede pasar que cuando se trata de hacer ese acercamiento por parte de la comisión,
la parte peticionaria dice, no, yo no quiero solución amistosa, o el Estado dice, no, yo no estoy interesado en una solución amistosa. Es decir, no hay acuerdo entre las partes para lograr ese avance. En ese caso, entonces, pues se continúa, es decir, ya se pasa el proceso de la solución amistosa y se le da traslado entonces a las partes, nuevamente pues ya de la información que haya, y se empieza pues con toda esa información un proceso de investigación por parte de la Comisión Interamericana. Esa investigación en principio pues es documental con base en la información, las pruebas que le presentan las partes, el Estado. Tiene la posibilidad también de hacer averiguaciones de otras partes. Por ejemplo, puede hacer visitas in loco. Si alguien va a preguntar algo. Profe, yo pues le iba a decir que si esa figura se asemeja como a la conciliación. Si esa figura se asimila a la conciliación. Se asemeja a la Ok. conciliación. Sí, efectivamente, se asemeja, solo que en la Convención Americana no se habla de conciliación, sino de solución amistosa. A efectos prácticos es lo mismo, es una conciliación. Es una solución amistosa, es decir, un acuerdo, una conciliación que hacen entre las partes y que tiene los mismos efectos, ¿no? Se entiende que hace tránsito a cosa juzgada y que es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Ahora, que si eventualmente el Estado no cumpliera con esa solución amistosa, pues sí es factible eventualmente que se le solicitará a la comisión que continúe con el trámite. No se da de manera tan frecuente, pero es factible. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces les decía, si no hay solución amistosa, entonces la comisión sí tiene la posibilidad de continuar con las investigaciones. Esas investigaciones se podrán dar de distintas formas. Por ejemplo, tiene la posibilidad de realizar visitas in loco, ¿no? Que ustedes recordarán, ya habíamos hablado que las visitas in loco son las visitas que hace a los estados con el fin de averiguar circunstancias, ¿no? Eso lo ha hecho, por ejemplo, la comisión hizo una visita en el caso de los garífunas. Ustedes recordarán que hubo una exposición de los garífunos en Honduras. La comisión hizo una visita. Bueno, aunque el trámite estaba en la corte, hicieron una visita in loco en compañía de la Comisión Interamericana para constatar si efectivamente había una violación del territorio, ¿no? Si se les estaban quitando territorio, e hicieron una visita como tal técnica donde evaluaron todo el territorio en el que estaban pues debatiéndose si se les estaba o no quitando territorio. Bien, entonces con base en todos esos aspectos la comisión va a determinar que puede decir, no, aquí no hay responsabilidad del Estado. Si encuentra que no hay responsabilidad, pues hasta ahí va a llegar el caso. Pero si encuentra que efectivamente sí hay responsabilidad, entonces lo que ocurre a continuación es que la comisión va a elaborar un informe confidencial que técnicamente es conocido como informe de fondo, pero es un informe de carácter confidencial. Y en ese informe de fondo se plantean las recomendaciones para subsanar la violación a los derechos y reparar los daños. Ese informe de fondo se toma con base en el artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos y a partir de este informe es que en la comisión inicia un seguimiento para determinar pues, si el Estado ha cumplido o no con esas medidas. Ahora, recuerden que si el Estado nunca ha ratificado la competencia de la Corte Interamericana, pues hasta este informe es que se va a realizar el trámite ante la comisión, es decir, la comisión podrá podrá realizar el informe de fondo y hacer el seguimiento de si el Estado ha cumplido o no ha cumplido, pero no va a poder elevar el caso ante la Corte. Bien. Por el contrario, si sí se le ha dado competencia a la Corte, entonces se le hace un seguimiento por parte de la comisión para ver si el Estado cumple o no cumple con sus recomendaciones. Si el Estado cumple con las recomendaciones,
lo que va a ocurrir es que ese caso pues es archivado, ¿sí? Porque efectivamente el caso pues lo cumplió, el Estado no cumplió con sus recomendaciones. Pero si no cumple con sus recomendaciones, entonces la comisión va a emitir un informe definitivo, ¿sí? Que ojo, este informe confidencial, como es confidencial, no es publicado, ¿sí? No es publicado en la página web de la Comisión Interamericana, ¿sí? En principio, lo que va a hacer es hacer un seguimiento. Los únicos pues, que tienen conocimiento de estas recomendaciones pues vienen a ser las partes involucradas dentro del caso, que posteriormente pues se les notifica al respecto. Por supuesto, al Estado se le notifica esta decisión para que tome las medidas pertinentes, ¿no? Y bueno, pues ya la Comisión Interamericana emite, si el Estado no da cumplimiento, emite un informe definitivo, ¿sí? Que es el informe de fondo que eventualmente puede ser publicado cuando se eleva la petición ante la Corte Interamericana, ¿sí? Y bueno, de acuerdo con el artículo 51 de la Convención, la Comisión tiene la facultad de supervisar el cumplimiento de ese informe. Bien. Entonces, Profe, sí. qué pena interrumpirla. Lo que pasa es que quería saber cómo en qué momento vamos a tocarlo del parcial, porque pues ya está tarde, entonces para saber más o menos cómo va a ser o qué. Ok, bien, entonces, sí, justamente quería cerrar esta parte. Nos hace falta, bueno, técnicamente unos 10, 15 minutos para hablar del trámite ante la Corte Interamericana. Pero bueno, digamos que sí, ya iba justamente a pasar a esta parte. Como les había mencionado en la clase anterior, el parcial como tal, que ustedes lo programaron para dentro de 8 días, el parcial como tal pues no es examen, es un taller evaluativo similar al que hicimos en el segundo corte. Por tanto, la próxima semana tenemos clase, ¿sí? Y finalizando vamos a tener más o menos hora y media de clase, y en esa media hora final pues les voy a explicar el taller evaluativo y les voy a dar pues un término prudencial para que ustedes lo puedan desarrollar. Bien, entonces el taller evaluativo va a ser similar al segundo corte, va a ser un taller de análisis y argumentación, en donde pues les voy a plantear un par de casos concretos para que ustedes hagan un análisis a partir de lo que hemos venido hablando a lo largo del semestre. La próxima clase pues hablaremos o terminaremos lo que nos falta, que ya es muy poco, del sistema interamericano, que serán alrededor de unos 15 minutos aproximadamente, y el resto pues hablaremos de unos fundamentos básicos, de unos conceptos básicos relativos a los derechos humanos en conexión con el derecho internacional humanitario. Bien, eso es todo entonces lo que hablaremos en la próxima sesión. Y como les digo, pues el taller evaluativo pues se los explicaré en la media hora final de la próxima clase. Despejaremos dudas y pues a partir de ello ustedes desarrollarán ese taller evaluativo en el término prudencial que se tendrá para ello. ¿Listo? Quería también aprovechar entonces estos 5 minutos que nos restan para hablar de la actividad de plan lector que tenemos, bueno, en el tintero. En realidad es una actividad bastante sencilla. Les había pedido que fueran leyendo, ¿no?, los capítulos que nos hacían falta, bueno, que eran alrededor de unos 30 capítulos, pero bueno, para esta actividad la idea es que ustedes hagan una lectura en general, los relatos que ustedes prefieran de lo que resta del libro, y a partir de esos relatos pues vamos a hacer una actividad. Esta actividad la pueden hacer individualmente o en sus grupos de trabajo, como ustedes prefieran. Bien, ¿cuál es esa actividad? Bueno, van a hacer esa lectura de esos relatos, y de esos relatos ustedes tienen la libertad de escoger 5 relatos para la primera parte del taller, 5 relatos en donde ustedes hagan una reflexión, ¿sí?, sobre las violaciones a los derechos humanos que encuentran en esos relatos.
citando el relato, es decir, ustedes indican, bueno, yo dentro del relato y no dejaba de llorar, encuentro que la protagonista Alexandra manifiesta violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, porque indicó que su padre lo asesinaron miembros del ejército alemán. También encuentro pues violación al derecho a la familia porque pues ella quedó huérfana, tuvo que ser enviada a un orfanato y bueno, es decir, hacen una breve explicación más que hacer un resumen del relato, es básicamente indicar cómo en ese relato se habla de esas violaciones. Algo muy breve, es decir, en la primera parte 5 parrafitos, ¿sí? En cada párrafo ustedes mencionen o comenten un relato, ¿sí? En el relato, yo quería ese juguete, puedo encontrar que se violó este derecho, ¿sí? Y si ustedes vieran ese caso en la actualidad, a la luz de los tratados que hemos hablado, bueno, ¿qué tratados creen que se fueron vulnerados, ¿no? ¿Qué tratados podrían invocar su protección, ¿no? Bueno, yo considero pues que eso atenta contra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos que contempla estos derechos, ¿sí? Algo muy sencillo, como les digo, pues esta actividad básicamente son 2 páginas, ¿cierto? En la primera página va al punto 1, que serían 5 párrafos, un párrafo por relato, ¿sí? En donde ustedes mencionen esa situación, qué violaciones, qué derechos humanos estaban vulnerando. Y en la segunda parte, que bueno, tiene relación con lo que vamos a estar hablando, o lo que vamos a estar dando cierre a la actividad y que también se relaciona con el video complementario de esta semana, tiene que ver con principios de derecho internacional humanitario. Bien, que van a ver en realidad los relatos en general se ven con bastante claridad la violación de muchos de estos principios, del principio de distinción, del principio de limitación, que los vamos a hablar propiamente en la próxima clase, pero que pueden ustedes irlos viendo en el video complementario que se los voy a compartir a continuación de la clase. Y bueno, por supuesto también en la próxima clase se los estaré mencionando. Entonces también en esa segunda parte, 5 parrafitos, toman 5 relatos distintos a los de la primera parte. Ojo que tanto en la primera como en la segunda parte tienen que ser relatos que no hayamos hablado ni en el primer corte ni en el segundo corte, ¿no? La idea es que sean relatos de lo que no se había leído, ¿no? Pero tienen la posibilidad, dentro de esos 30 relatos, que ustedes seleccionen los 10 que quieran citar, ¿bien? Entonces, en esa segunda parte ustedes seleccionan 5 relatos y hacen una reflexión de qué principios de derecho internacional humanitario consideran vulnerados, ¿no? De acuerdo pues a ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, pues en ese aspecto pues ya ustedes verán, igual yo les voy a compartir también estas diapositivas, que es lo que veremos en la próxima sesión, como si quieren irse adelantando frente a ello. Y pues la actividad va a estar habilitada, la voy a habilitar en la plataforma hasta el 24 de mayo, ¿bien? Para que se pueda realizar la actividad y les voy a mandar también la fotico de la actividad al grupo para que lo puedan tener presente. Y con eso pues sería ya el cierre de nuestra sesión con la actividad de plan lector y la actividad del taller evaluativo que realizaríamos la próxima sesión. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿tú llamaste a lista a inicio de la clase? No, no he llamado a lista. Ah, bueno, gracias. Profe, ¿este taller evaluativo también se trabaja con los grupos o de manera individual? Bueno, el taller evaluativo lo pueden realizar en grupos de trabajo. Hubo algunas personas que me decían que preferían trabajar solas, que de hecho en el segundo corte trabajaron solas. Entonces tienen la posibilidad, yo se los voy a preguntar al inicio de la próxima clase, tienen la posibilidad de ustedes seleccionar si quieren trabajar en un grupo de trabajo, si quieren incluso modificar el grupo de trabajo con el que han trabajado, lo pueden hacer. Lo único que les pido es que para la próxima sesión pues tengan eso definido, ¿sí? Porque al principio pues sí les voy a preguntar los grupos de trabajo, ¿listo? Yo parto de la base que en general la mayoría va
a trabajar en los mismos grupos de trabajo que ya han tenido, pero pues los que no, pues entonces podrán tomar la decisión si se unen a otro grupo o trabajan de manera individual. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿hasta cuándo es el plazo para comentar el video? ¿Cuál video? El de YouTube, el de comentar. Ah, ok. El del Los comentario. videos de bonificación van a tener hasta el domingo 24 para comentar los videos. Es decir, los videos que les voy compartiendo van a tener hasta el domingo 24 de mayo para hacer los comentarios. Del que les compartí la semana pasada y del que les voy a compartir de esta semana. Profe, yo, Jessica Fernanda Escobar, yo le envío todo lo que tiene que ser de taller y supletorios a su WhatsApp. Hoy es el último día que tengo de entrega. O si usted prefiere un correo. Preferiría el correo electrónico institucional, sí. Ah, bueno, entonces yo ya le escribo a su WhatsApp para que me envíe su correo, por favor. Listo, Jessica. Bueno, voy a llamar muy rápidamente en un minutico a lista para los que nos faltan. Juan Mateo Alvarino. Presente, profe. Ok, gracias. Juliana Melisa Alzate. Sí, la reconozco. Gracias. Santiago Arias. Santiago Arias. Profe me dijo que tenía problemas con el internet. Ah, ok, gracias. Valentina Barrios. Yo, profe. Ok, gracias. Oscar Eduardo Beltrán. Listo, Oscar, ya vi tu mensaje, gracias. Andrés Felipe Betancourt. Presente, profe. Ok, John Fabián Cano. Doctora, buenas tardes, presente. Gracias. Manuela Cárdenas. Presente, profe. Ok, Oriana Alejandra Cardona. Presente, profe. Ok, gracias. Geraldine Castaño. Presente, profe. Ok, Laura Daniela Correal. Presente, profe. Ok, Tania Lucía Cortés. Yo, profe, presente. Ok. Jessica también ya nos habló. César Augusto Fernández. Presente, doctora. Ok, Dana Fernanda Gómez. Presente, profe. Ok, Sara Inés González. Presente. Ok, Valeria Hernández. Yo, profe. Ok, gracias. Alexis Hurtado. Presente, profe. Acá. Ok, gracias Alexis. Santiago Londoño. Presente, profe. Ok, Jorge Andrés Marín. Presente, Muy- profe. Gracias Jorge. Karen Marín. Presente, profe. Ok, gracias. Estefanía Ocampo. Presente, profe. Ok, Sebastián Pulesio. Yo, profe. Ok, Karen Ramírez. Presente, profe. Ok, Laura ya también nos habló. Caterina Rubiano. Presente, profe. Ok, Heidi Alejandra Sánchez. Presente, profe. Buenas tardes. Ok, gracias. Daniel Solano. Ok, Daniel, gracias. Caterina Taborda. Yo, profe. Gracias. Jorge Iván Trujillo. Profe, buenas tardes, presente. Ok, gracias. Juan David Tulcán. Yo, profe, presente. Ok, Estefanía Valencia. Presente, profe. Ok, Valentina Valencia. Presente, profe. Ok, y Julián Andrés Díaz. Listo, Julián, muchas gracias. Bueno, muchachos, pues si no hay más preguntas, les agradezco su presencia el día de hoy. Que tengan un feliz almuerzo y un feliz día. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta Igualmente. luego, muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.